¿Cómo están, amigos, amigas de Diálogos Fin de Semana? Oiga, hasta que se me concedió volver, Oye, ¿verdad? sí. Pero es que andaba yo de pata de perro y complicadísima, pero qué mejor que podamos platicar a gusto en este espacio, pues en fin de semana tan rico. Oigan, y el tema está bastante interesante porque seguramente ha oído que algunas de sus amigas, amigos, familiares, pues ya están en terapia, ¿no? O van a su grupo de autoayuda y muchas veces los vemos con recelo o nosotros nos decimos, no hombre, ¿qué voy a andar yo en esas cosas si yo no estoy loco? ¿No? Y entonces ya ahora no sabemos si es moda o si es una necesidad y además en caso de decidirse y decir, bueno, juega, voy, ¿a cuál voy? Si hay montones de diferencias. Bueno, una vez le preguntamos aquí a una persona, no sé si lo recuerden, compañeros, ¿vas a terapia? Y nos dijo, sí, a una con velas. A ver, ¿cómo de qué se trata? Hoy le vamos a platicar aquí de las diferencias. Oscarito. Y además, fíjate que el papel de las emociones aquí es muy importante. Claro. De entrada, poder identificarlas, pero ya que las identificamos, ¿qué hacemos con ellas? Entonces voy a terapia y algo que me quite este dolor o esta tristeza Ay, pero deme algo inmediatamente. rápido. Sí, en 2 sesiones o en 2 horas o en una visita y ojalá se pueda quitar. También vamos a hablar de este punto que es muy importante. Claro. Y además de todos los prejuicios que hay alrededor de las personas que acuden a una terapia, quizá a veces la pareja le dice, no, es que no vayas con un terapeuta, ¿qué te puede decir ella que no te pueda decir yo? O si Pero vas, falto yo. te va a convencer para que me dejes. falto yo. Todos estos prejuicios son los que se dan a través de aquellas personas que no están tan seguros de que otra persona tome terapia. Vamos a hablar de ello. ¿Cómo están? Muy buenos días. De verdad que es un día para disfrutarlo, un fin de semana para engrandecer y sobre todo enriquecernos interiormente. Y pues ya lo diría un afamado especialista clínico en psicoterapia, que es Alejandro Ávila Espada, que es el conjunto de los procedimientos para la transformación, alivio o curación, entre comillas, del sufrimiento psíquico humano. Pero ya nos dirá nuestra especialista del día de hoy hasta dónde llega y si esto viene y se basa de la época milenaria o si es un término que desde hace algunos más de 20 años se está utilizando. Hablaremos además también de los grupos de autoayuda. Muy bienvenidos. Claro, porque hay entre New Age, terapias, pero miren, aquí está mi queridísima Alejandra Bux. ¿Cómo estás, mi querida? Bienvenida. Pues oye, la verdad es que hoy serás la luz al final del túnel para irnos indicando qué sirve como para qué. ¿De acuerdo? Claro Ella que es sí. psicoterapeuta humanista existencial, especialista en estudios de género, directora del Centro de Salud Mental y Género. Así comenzamos. ¿Que vaya al psicólogo? Pues ni que estuviera loco. ¿Ir al psiquiatra? No, de ninguna manera. Yo puedo controlar mis nervios. Y así, como estas expresiones, seguro hemos escuchado otras más. Todos tenemos una opinión sobre las terapias psicológicas y sobre las personas que acuden a ellas. Pero, ¿de verdad están fundamentadas? ¿No estaremos dejando que nuestras creencias y prejuicios nos alejen de una ayuda que quizá necesitemos con urgencia? Hablábamos ahorita del sufrimiento psíquico, nos lo dejó así como para ponérnosla de pechito, mi querida Rocío. Pero la verdad es que alguien dice que el dolor es inevitable, sin embargo el sufrimiento sí es opcional. Exacto. Sin embargo, ¿cómo nos aferramos a que no, yo no necesito ayuda? ¿A poco no, mi Ale? Sí, bueno, yo creo que qué importante tocar este tema de la psicoterapia, de qué tan importante es asistir a psicoterapia y sobre todo de no verla necesariamente como una cuestión de moda, ¿no? Porque desafortunadamente a lo largo de los años han salido un sinfín de psicoterapias o mal llamadas psicoterapias que se dicen que ayudan a las personas. ¿Cuáles serían esas mal llamadas Yo te, psicoterapias? porque ya- hablaba de la psicoterapia Zen, que por ahí me llamó Exacto. mucho la atención. Sí, hace un rato. Antes de empezar el programa y Sí. me decías que eso pues no debería llamarse así. Todavía no Exacto. existe, o sea, como tal, sería una terapia X, ¿no? Bueno, más bien pero lo que sucede, yo creo que, bueno, a ver, Vamos ¿qué tal- dividiendo. ¿qué tal si Sí, sí, vamos sí. a partir primero, si les Vámonos parece, por de partes, qué compañeros. es la psicoterapia? Claro. Bueno, desde etimológicamente, sí, psicoterapia quiere decir psico, quiere decir psique, viene del griego y quiere decir alma. Terapia quiere decir tratamiento, entonces quiere decir tratamiento del alma.
Entonces, mucha gente cree que cuando nació el psicoanálisis con Freud, ¿sí? En 1869, se cree que a partir de ahí empezó la psicoterapia. O sea, espérame, una cosa son los psicólogos y otra los psicoterapeutas. Exactamente. Ahorita ¿sí? nos explicas la Y diferencia. otros los psiquiatras, que mucha gente también se También. confunde. ¿Qué Sí. les parece que vemos además? Sí. ¿Qué nos dijo el público, nuestro público de a pie, ahí en la calle? ¿En qué casos sí tomarían una terapia? A ver, Exacto. así, ya extremos, vamos a verlo. Cuando yo sienta que hay algo en mi vida que no me deja estar tranquilo y continuar con mi día a día. Cuando tenga problemas familiares, en la escuela, situaciones de bullying. En la pérdida de un ser querido o también en el término de una relación que te destruyó mucho de alguna manera y pues que te cuesta trabajo dejar ir. En caso de que sufriera algún maltrato, ya sea por parte de mi familia o en la escuela. A lo mejor si estoy triste o deprimido, algún problema familiar. Cuando hubiera problemas familiares o con los adolescentes, es necesario que alguien más nos apoye para que hablen con los jóvenes y así pues ellos puedan entender la problemática que están atravesando, a lo mejor por la edad. Sería como pues algún momento de depresión, alguna situación, algún problema familiar, alguna situación, alguna defunción, alguna situación de esas así. Cuando, no sé, tienes algún problema que te esté afectando a tu vida pues diaria, ¿no? A lo mejor a tu desempeño escolar o afectivo, o tengas problemas con pues las personas que te rodean. Qué interesante el que dice cuando estoy triste, pero ya luego todos tendemos a decir ando depre cuando qué tanto si es depresión. Vamos explicando estas partes, qué es o qué hace un psicólogo, un psicoanalista, un psicoterapeuta y en todo caso pues ya un psiquiatra. Bueno, ¿qué hace? Un psicólogo o psicóloga es una persona que estudió durante 4 años y medio, 5 años en alguna universidad, sí, y que optó por elegir la rama de la psicología clínica, es decir, si decidió estudiar el comportamiento humano, porque dentro de la psicología hay otras ramas. ¿Y, ¿sí? y aplica exámenes psicométricos, Sí, todo esto? se aplican exámenes psicométricos y esos exámenes psicométricos permiten saber qué sucede con las niñas, niños, adolescentes y adultos. ¿Y qué hace el terapeuta, el psicoterapeuta? ¿Qué sucede con la o el psicoterapeuta? Pues lo que tiene que hacer es que tenemos que estudiar una formación, ya sea en psicoanálisis, en terapia cognitivo-conductual, en terapia humanista, en terapia gestalt. Es una formación extra, ¿sí? Además a de ser psicólogo o psicóloga. Y eso sí dan terapia. O sea, Exactamente. te voy, te cuento mis broncas. Ahora, Exactamente. las formas cambian. Sí, porque hay recursos que tienen los diferentes tipos de formaciones para que esa psicóloga o ese psicólogo se pueda llamar psicoterapeuta. Tenemos que ir a una pausa, pero nos vas a seguir explicando, digo, Con para todo saber cuál gusto. elegir. Regresamos. La psicología, a diferencia de la química, álgebra o literatura, es un manual para tu propia mente. Es una guía para la vida. Daniel Goldstein, psicólogo cognitivo. El trabajo en psicoterapia implica aprender que nuestras emociones, sin excepción, son útiles y tienen una razón de ser. El enojo, la tristeza, la melancolía, lo mismo que la alegría, el amor y la felicidad, por mencionar algunas, son emociones y sentimientos que forman parte de la naturaleza humana. Por supuesto que trabajar con ellas no es sencillo y de unos días. Sin embargo, en esta cultura de talleres en línea o de pláticas de 2 horas, pensamos que vamos a resolver en poco tiempo las emociones de toda una vida. Y esta podría ser la problemática, las emociones de toda una vida tratadas en un par de horas, en 2 sesiones o con una sesión de grupo. La verdad es que no puede ser así. Y ya veíamos cuáles pueden ser toda la gama de emociones por las que frecuentemente pasamos día a día, ahora dependiendo también qué es lo que tenemos en el pasado. Pero bueno, estamos con la Alejandra Bux, que en el bloque pasado nos definías entonces cuál es la diferencia entre un psicólogo, un psicoterapeuta, para pasar tal vez al psiquiatra. Y de todas estas emociones que podemos vivir y sentir, ¿cuál es
tal vez la corriente que más se aconseja para el momento en que estamos atravesando. Sí, bueno, en relación al psiquiatra o a una médica o médico psiquiatra, ¿qué sucede con un médico o médica psiquiatra? Tiene que estudiar medicina, ¿sí? Posteriormente tiene que hacer su especialidad en psiquiatría, y hay psiquiatras que solamente se dedican a eso, a ser psiquiatras, pero hay psiquiatras que además estudiaron para psicoterapeutas. Imagínate, entonces, varios años ahí en la exactamente, universidad. entonces al igual que quien nos hemos formado como psicólogos, psicoterapeutas, con no solamente la parte de digamos, el enfoque humanista, en el caso mío, sino además, digamos, con la especialidad en enfoque de género, que ese es otra visión, otra variable que se suma a favor de que podamos acompañar el proceso de autoconocimiento y de llegada al bienestar de esa persona. Oye, y nada más para que nos demos una idea de cuántas corrientes, cuántas escuelas existen, dinos una aproximada. Sí. Bueno, yo comentaba antes de que iniciáramos el programa que haciendo una investigación resulta que hay más de 4,000 tipos de psicoterapias. ¡Wow! ¿Sí? O sea, de de las terapias. que sí son reales. No, o sea, eso justo a eso voy, justo a eso voy. El punto es que hablaba yo con Rocío también fuera del aire que desafortunadamente creo que el error en el que se ha caído es en llamar psicoterapia a algo que no es psicoterapia, pero que ayuda al ser humano, ¿sí? Es decir, hay recursos, por ejemplo, las flores de Bach, la meditación, la musicoterapia. Bueno, esa es una terapia. También ahí hay personas que se llaman psicoterapeutas en el área de la musicoterapia. Pero digamos que hay recursos que nos ayudan a las y los terapeutas a apoyar el proceso de alguien. Porque yo creo que hay algo muy importante, es no olvidar que cada persona es diferente, que cada persona tiene una estructura de personalidad. Hay personas más racionales que requieren quizás de un psicoanálisis, hay personas un poco más sensibles, más de expresar sus emociones, que requieren quizás de una terapia más vivencial, pero digamos que en este Y hay quien requerirá ámbito, de los medicamentos. También, que exactamente. solamente el psiquiatra los podrá recetar. Exactamente, esa parte muy, muy importante, poder diferenciar que como psicoterapeutas o como psicólogos o psicólogas, nosotros no estamos habilitadas para poder medicar. ¿Quién medica? El psiquiatra o la psiquiatra. Claro. Oye, y un punto a diferenciar es, evidentemente este trabajo de psicoterapia no es un trabajo solamente intelectual, es emocional, es un conjunto de muchas cosas. Integral. Pero hicimos, o el equipo de producción de Diálogos Fin de Semana hizo una pregunta, ¿cuál crees que son los beneficios a acudir con un psicoterapeuta? Pues vamos a ver las respuestas. A veces no se rompen las cadenas que se traen a lo mejor desde la niñez, de los padres, cómo te educaron, piensas que así debes de educar tú a los hijos, y esas cadenas a lo mejor no las rompes. Y si tú vas a las terapias, bueno, pues de esa manera puedes tú ayudar a tus hijos y crear también buenos padres a través de tus hijos. Poder superar esos miedos que tengas y poder relacionarte mejor con la gente, porque en algunos casos al tener algunos problemas psicológicos no puedes relacionarte con la gente que quieras o como a ti te gustaría. Uno de los beneficios sería como que tener a alguien que te apoye, ¿no? Alguien que tenga pues la capacidad de entenderte. Tienes una persona con quien hablar y que no te juzga. Pues yo creo que te ayuda, ¿no? Para tu salud, para que estés bien emocionalmente y pues mentalmente. Pues muchas gracias a quienes participaron en este sondeo. Tenemos además una llamada de Mario Salgado que dice: soy una persona muy racional. Lo que más trabajo me ha costado es reconocer que mis emociones no son solo estar enojado, triste o aburrido. De hecho, ha sido un trabajo intenso porque cuando mi terapeuta me pregunta qué siento al contar con tal o cual cosa, a veces mi cuerpo está completamente desconectado y he aprendido poco a poco a sentir y hacerle caso a mi cuerpo. ¿Cómo detecta un terapeuta, un psicoterapeuta, un psiquiatra, un psicólogo, justo el estado en que se encuentra una persona? ¿Estamos divididas en fases, en etapas? Bueno, depende de la historia de vida de ese consultante, esa consultante que está yendo a terapia. Es decir, a lo que me refiero, el testimonio que compartes está hablando de que hay una escisión, es decir, un corte entre la parte racional y la parte emocional. Quiere decir que ahí sería muy conveniente llevar a la persona a que pueda identificar qué sucede con su cuerpo. Pero si la estructura de personalidad de ese consultante, de esa consultante,
es una estructura muy escindida, tenemos que tener mucho cuidado de no estarle preguntando constantemente, aunque seamos terapeutas humanistas, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso, por su estructura yoica, ¿sí? Lo coloca o la coloca en una situación de amenaza. Porque está acostumbrada de enfrentamiento a estar acá, en la parte más racional. Entonces, como terapeutas tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas de acercarnos poco a poco a decir, más que qué sientes, es, a ver, ¿qué te parece si respiras? Y al respirar, ¿hay un cambio en tu cuerpo? Entonces la persona ya dirá, sí, un poquito, cambió un poco. De acuerdo al testimonio que acaba de decir a hacer Oscar. contacto con lo que siente. Exacto, porque da mucho miedo. Exactamente. Porque da mucho miedo. Hay muchos caballeros que por la construcción social pues les impiden sentir o ponerle nombre a los sentimientos, ¿no? Entonces, ¿cómo te sientes mal? ¿Mal, bien o no sé? O a veces no entiendes tus propias emociones. Entonces, fíjate qué tan importante es. ¿La psicoterapia iría más enfocada a este asunto de las emociones? De los las dos cosas, ¿no? Como decía Oscar hace un rato, a sumar, a equilibrar lo más que se pueda la parte racional del me doy cuenta de y sentir. Y los sentimientos. Exactamente. Oye, y en el momento histórico y social en el que nos encontramos, ¿qué tan importante es que una o un terapeuta tenga estudios o conocimiento de la situación de género? Bueno, me preguntas a mí que sabes que es parte de mi apasionamiento. Bueno, yo creo que es sumamente importante porque eso sí se hace que nos pongamos unos lentes que nos permitan ver qué le pasa al hombre en una sociedad patriarcal como en la que vivimos, cómo maneja sus emociones y cómo las enfrenta, y qué le pasa a una mujer en una sociedad así, cómo las maneja y cómo las enfrenta. Muy bien, pues tenemos mucho más que platicar. Estamos aquí en Diálogos Fin de Semana. Hacemos una pausa y regresamos. Cualquier fracaso que podamos sufrir en la vida, lo podemos convertir en un pequeño éxito si seguimos el camino adecuado. Sigue caminando. Michelangelo Sáez, escritor español. Desde que has ido a terapia, ya no eres la misma persona. Es que seguro que si vas a terapia, me vas a abandonar. No vayas. A ver, ¿qué te dice tu terapeuta que no te pueda decir yo? Págame a mí, yo te escucho. Estas y otras cosas hemos escuchado cuando vamos a terapia. Y si bien es cierto que podríamos contarles lo que nos sucede a nuestros amigos, la verdad es que en el proceso terapéutico y gracias a diversas estrategias y técnicas, descubrimos aspectos nuevos de nosotros. El terapeuta no nos cambia, sino que somos nosotros los que decidimos y elegimos cambiar. Este es un punto importantísimo porque todas esas frases que ahorita escuchábamos nos las ha dicho alguna amiga, algún amigo, la propia pareja. Claro. Cuando le dices, oye, ¿por qué no tomamos terapia? Porque creo que las cosas no van bien o no vamos por el mismo camino. Yo recuerdo que en alguna ocasión, bueno, en 2, 3 ocasiones he ido a terapia y en una yo estaba desesperada porque el terapeuta me diera una respuesta y me dijera qué hacer. Hasta que me dijo, yo no te voy a dar una respuesta. Como receta. Tú solita, como ya lo decía Alejandra, tú solita te vas a ir dando cuenta qué es lo que quieres en tu vida. Entonces, un terapeuta no te da la respuesta, te encamina o te abre los caminos para que tú elijas y decidas. Pero hay unos como más rápidos, ¿no? Como yo siento que los Gestalt son como de un poquito más rápido, otros son más... ¿Cómo es eso? La vieja escuela Gestalt, porque bueno, es parte de la maestría que yo estudié, entre otras, la vieja escuela Gestalt sí era mucho más rápida, era muy, digamos, basada en la propuesta de Peirce, ¿no? De, a ver, rápido, saca lo que estás sintiendo y adelante. Y órale. Que es positivo también dependiendo, insisto mucho, ¿no? Yo hago mucho énfasis en dependiendo y también mucho la estructura de personalidad, la necesidad de la persona, tienes razón. Sin embargo, la parte que tiene que ver con lo que comentabas, Carmen, es el acompañamiento, ¿sí? Nosotros como terapeutas acompañamos a la persona a que pueda tomar conciencia de lo que le está sucediendo y la respuesta va a venir de sí misma.
no de nosotros como terapeutas. Exacto. Lo que sí nos ayuda es, al estar afuera, es hacer más objetivas y objetivos y poder mirar ciertos puntos ciegos que están colocados en la persona o en la pareja que estamos atendiendo y acompañando. Yo, como dice Yalom, es un psicoterapeuta, es psicoanalista, ¿Cómo? pero es Yalom, Irving Yalom. Tiene maravillosos libros, es un psicoterapeuta psicoanalista existencial, es decir, sumó las dos partes. Y él dice, la terapia es un viaje donde nos acompañamos juntos y juntas. La única diferencia es que yo como terapeuta tengo recursos que la otra persona no tiene para poderle llevar la luz, efectivamente, como decías hace un rato al principio, quizás yo tengo esa linterna que le puedo mostrar, oye, ¿y no será que quizás en esta parte que tú no logras ver de tu historia de vida, esto que se te olvidó, de este dolor tan fuerte que viviste cuando estabas chica o chico, quizás por ahí puede ser que haya habido un parteaguas? Entonces, acompañamos efectivamente, Carmen, y la respuesta la tenemos nosotras mismas. Y porque como muchas personas. veces pensamos que si nuestra pareja o alguien a quien queremos que está con nosotros va a terapia, nos va a abandonar. Porque esta es la idea que siempre tenemos. No, ya voy a ir a terapia, entonces ya me va a dejar. Me vas a descubrir lo malo. Exacto. Lo que no decían te pones a pensar la la otra parte de que te puede ayudar a estar más unida a tu pareja. Pero quizá. podría ser que O también al revés. te separes, O al revés, que o tomes que la te decisión. separes. Exacto. ¿Por qué? ¿De qué depende Sí. esto? Bueno, lo primero que nada es que siempre la gente le tiene mucho miedo, le tenemos mucho miedo al cambio en general. Exacto, hay gente sí. que le tiene menos, hay gente que le tiene Y al más, abandono. pero exacto. Y entonces, dentro de ese temor me da miedo que si va mi pareja a terapia o vamos, ¿qué tal que no vamos a funcionar? Y como dice Fernanda, también sucede que podemos ir a terapia para terminar lo mejor posible. Así es. Dolor siempre va a haber, ¿sí? Pero puedo ir a terapia para que esa persona que me acompañe me dé los elementos para que yo pueda rescatar mis recursos y poder salir adelante. Pero sobre todo lo que sucede es que da mucho miedo el cambio. Sin embargo, después de que pasamos por el proceso de psicoterapia, nos damos cuenta que efectivamente, como decían en la cápsula, no somos las mismas personas o somos quienes sabíamos que éramos, pero habíamos olvidado que así éramos. Oye, Alejandra, y por ejemplo, esto de el psicodrama, Sí. que eso sí yo lo he visto como, ya estamos hablando de la psicoterapia como moda o necesidad en este Sí, programa. claro. Y por ahí yo veía y leía que el psicodrama se ha convertido en algo de moda. O sea, que la gente, y sobre todo, no nada más el que se dedica a actor, sino todo aquel que desea sacar o encontrarse a sí mismo, ha optado por el psicodrama para salir adelante. ¿Qué opinas? Bueno, es que hay que ver qué tipo de psicodrama. O sea, hay un psicodrama, incluso existe la Escuela de Sociodrama y Psicodrama muy seria, dirigida por Jaime Winkler aquí en México. He tenido yo oportunidad incluso de asistir a algunos cursos con él y con su esposa. Ellos son incluso catedráticos de la UAM, Xochimilco. Y el psicodrama se fundó hace mucho tiempo con Jacob Moreno. Ahora, el psicodrama, cuando se utiliza para que la persona pueda liberar emociones, es algo muy positivo y guiado de una persona ética y profesional. Eso es lo que te iba a decir. La parte que tú me preguntas, Rocío, creo que tiene que ver cuando el psicodrama se utiliza de manera indiscriminada, ¿sí? Solo para liberar las emociones y dejan a la persona abierta. ¿Sí? Y con riesgo de que la persona pueda, dependiendo, insisto, de la estructura de personalidad, psicotizarse, porque ha sucedido situaciones así, donde ya el facilitador o la facilitadora del proceso no se hace responsable. Fíjate que hay que tener cuidado, a dónde vamos. A mí me pasó eso con un método de teatro. Precisamente el método de Lee Strasberg. Hicimos un ejercicio, bueno, y no paraba yo de llorar, creo que pasaron hora y media y no paraba de llorar. Y ahí el problema es que estábamos en una escuela de teatro. No era ninguna terapia. No había quien contuviera tus emociones. No había quien contuviera. Y entonces era una comedia, peor aún. Ándale. Malísima, ¿no? No, sí tuve que salir y hablarle a mi terapeuta, decirle, oye, aquí algo se abrió que no era. Entonces sí es como muy delicado. Claro. Es que ahí tiene que ver mucho la ética también, ¿sí? De las personas. Incluso como terapeutas, aunque tengamos los recursos, tenemos que saber en qué momento
hacer qué cosa y en qué momento no hacerla. Sí, qué destapar y qué no destapar. Aunque tengamos los recursos. Sí. ¿Y qué pasa cuando se vuelven dependientes de los terapeutas? Bueno, también ahí ese es un punto o importante. terapeutas que no quieren soltar tampoco a sus pacientes, porque ahí yo he tenido casos muy cercanos que 1 año y medio, 2 años y hacen todo lo que el terapeuta les dice. Yo digo, oye, ¿y dónde tomas tus propias decisiones? ¿Cómo que 1 año? Yo me eché como no, de verdad. 7 con Sí, pueden con ser incluso más, porque era un abordaje lacaniano o un abordaje psicoanalítico, puede ser un poco más largo. O qué tan sencillo es que se puedan enganchar también, ¿no? También. Eso. O que no tomes decisiones si no te lo dicen ellos. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. Sí. Los mejores años de tu vida ocurren cuando decides tener responsabilidad sobre tus problemas. No culpas por ellos a tu madre, la ecología o el presidente. Te das cuenta de que controlas tu propio destino. Albert Ellis, psicoterapeuta, padre de la terapia racional emotiva conductual. Muchos de nosotros necesitamos de la orientación y el apoyo de un psicólogo o un psicoterapeuta. Sin embargo, a veces puede ser que nos ayude más estar en un grupo de autoayuda que en un trabajo individual. Pero, ¿sabes cuál es la función de estos grupos? ¿Por qué algunas personas encuentran alivio emocional al acudir a ellos? La confianza que generan los grupos de autoayuda puede hacer que la persona se exprese de forma más fluida que en una sesión individual, ya que al compartir su problema con otras personas y sentir empatía con estas, puede recibir orientación y apoyo que le ayude a tomar decisiones de vida. Pues en esta mañana de Diálogos de Fin de Semana, un tema verdaderamente existencial y básico, que es la psicoterapia. ¿Es moda o es necesidad? Y para ello entran también de forma muy importante para ayudarnos a resolver ciertos problemas individuales, personales y también obviamente de grupo, de nuestro entorno, los grupos de autoayuda, pero hay que tener muy en cuenta que un grupo de autoayuda nunca va a eliminar la necesidad de ir con un especialista. Vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro público precisamente al respecto. ¿Qué son los grupos de autoayuda? Y esto fue lo que respondieron. Los grupos de autoayuda son básicamente un grupo de personas que comparten cierto tipo de vivencias, cierto tipo de problemas, por así decirlo. Donde tú puedes ir por voluntad propia a recibir ayuda. Ellos tienen la finalidad de juntarse, de hablar entre ellos, de asumir responsabilidades, de delegar obligaciones, y esto a su vez provoca que haya un estrechamiento entre todos ellos. Es una oportunidad entre varias personas de apoyarse mutuamente. Si tienen algún problema, platicarlo, encontrar alguna solución. Son grupos formados por personas que quieren brindar su atención a ciertas personas para solucionar algún tipo de problema. Que entre ellos encuentren alguna forma de solucionar ese problema que a lo mejor entre una persona puede ser un poquito más complicado de definir. Son lugares donde la gente puede acudir a pedir ayuda y a orientarse. Los grupos de autoayuda son en donde una persona puede ir a acudir para que sea escuchada y pueda así mismo encontrar la solución si es que tiene algún problema. Ahí está lo que nuestro querido público ha contestado de los grupos de autoayuda, lo que ellos entienden, lo que entendemos de forma así general. Y Salvador Ocaña en la llamada nos dijo, creo que una buena opción para las personas que tenemos problemas de adicción es ir a grupos donde veamos que otros hombres y mujeres comparten nuestros mismos problemas. El asunto es reconocer que además tenemos que trabajar en nosotros mismos y no creer que el grupo por sí mismo nos va a salvar. Mi querida Alejandra Box, nuestra especialista en estudios, psicoterapeuta, precisamente humanista y existencial, con esta especialidad, ¿no?, tan importante en los estudios de género. ¿Qué opinas de los grupos de autoayuda? Bueno, hay grupos de autoayuda que son positivos, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, es muy importante como consultantes, tenemos derechos. ¿Derecho a qué? A saber en dónde estudió la persona con la que voy a ir a terapia, el tipo de grupo, cuánto tiempo tiene, cómo es manejado este grupo. Tengo derecho a ir a tocar varias puertas hasta llegar al lugar donde realmente me sienta yo
a gusto Claro. y sobre todo respetada o respetado. Los grupos de autoayuda son muy positivos. Yo siento que cuando son grupos éticos, respetuosos y profesionales son sumamente positivos. Sin embargo, también creo que una terapia que se conjugue con ese tipo de apoyo de autoayuda puede resultar en un impacto mucho más benéfico para la persona que está necesitando Pero no la ayuda. sustituye, como decíamos en un inicio, al terapeuta, No, al especialista. no es una sustitución, es un apoyo diferente que sí ayuda porque, a ver, yo creo que es importante hablar de que cuando estamos en un grupo de terapia, no sé si aquí algunas de ustedes o algunos hemos estado, algo que nos ayuda, sí, y lo digo tanto como participante de un grupo como facilitadora también de algunos, algo que ayuda mucho es que nos vemos, nos miramos y resulta que proyectamos cosas de nuestras familias, ¿sí? De pronto no me doy cuenta que a lo mejor Carmen me recuerda algo, Fernanda se contacta conmigo por algo, Rocío dice, ay, es que Alejandra me recordó tal situación, Oscar dice, ¿sabes qué? La verdad es que me sentí más cercano, más alejado de ti. Entonces, los grupos de autoayuda en ese sentido, los grupos de terapia ayudan muchísimo. A ver, pero ¿qué diferencia hay entre un grupo de autoayuda, por ejemplo, 12 pasos y una terapia grupal? Ah, no, son diferentes. Hay que explicar eso. Exactamente, porque los 12 pasos, bueno, en primer lugar es muy importante que el grupo de 12 pasos sea, insisto, un grupo ético. Y entonces, ¿qué sucede? Justamente tú acabas de decirlo, son 12 pasos, son 12 etapas y tienen un momento en el que van revisando diferentes temas para que la persona se sienta, digamos, mejor para tratar específicamente su adicción. Terapia grupal, ¿qué es la terapia grupal? La terapia grupal es un lugar al que yo llego a revisar mi historia de vida, mis conflictos emocionales, mis problemas, si es que tengo problemas con la pareja. ¿Y hay facilitador en ambos casos o Sí. solo en el terapia grupal? En la terapia grupal está un facilitador o preferencialmente se necesitan dos, al menos en el tipo de terapia que hacemos nosotras son dos, es la terapeuta y el coterapeuta. En el grupo de autoayuda no necesariamente, porque se supone que entre todos se ayudan, se apoyan quienes ya avanzaron más, sí, y quienes incluso en otros momentos, por ejemplo, en las cuestiones de AA, hay quienes amadrinan o apadrinan a otros integrantes. Entonces, la experiencia va haciendo que estos grupos que nacieron pues hace mucho tiempo, que eran los grupos T, le llamaban, ¿no? Que justo fueron los primeros grupos de trabajo ¿Por qué T? grupal, porque era un trabajo justamente, digamos, de terapia, ¿sí? Y al grupo T se le llamaba así, fueron dos terapeutas los que crearon este Ese grupo asunto. para poder apoyar toda la situación de alcoholismo, ¿sí? Entonces, son diferentes. Oye, en el ajá, otro y el sí otro. se requiere un facilitador. Oye, Alejandra, pero tú que eres directora del Centro de Salud Mental y Género, es que nos queda muy poquito tiempo. ¿Hay estigmatización en esta parte de la psicoterapia? Sí, claro, todavía, desafortunadamente, y bueno, Oscar mucho lo maneja en otros espacios, lo de género, ¿no? Esta parte que tiene mucho que ver con el hecho de que por ser psicoterapia es algo femenino. Entonces, menos hombres se acercan digamos, a estudiar Si no psicología. van ni a revisarse al doctor. Exactamente. Por el mandato social. O, por ejemplo, no estudian psicología o no estudian para terapeutas. Ahora hay más, como bien decía hace un rato también Oscar. Pero sí hay un estigma. Hay un estigma porque muchas veces, como decía Fernanda Ahorita al principio, regresamos con eso porque es muy importante. Ahorita no se vayan, regresamos. volvemos con más. Claro. Creemos que pensamos, pero raramente lo hacemos con real entendimiento y empatía. Sin embargo, la verdadera escucha es una de las fuerzas más potentes para el cambio que conozco. Carl Rogers, fundador de la psicología con enfoque humanista. ¿Cuántos libros de autoayuda has leído en tu vida? ¿1, 3, 20? Estos libros no tienen nada de malo de no ser porque muchas veces nos prometen la felicidad en 5 minutos. Otros, por el contrario, nos hacen creer que solo es una cuestión de decidirlo para que de forma mágica nos llegue la felicidad.
Pues estamos de nuevo aquí en Diálogos Fin de Semana. Te dejamos con la idea a medias, mi querida Alejandra Bux. Y ya ahorita ya están en las redes. A ver, pero no la interrumpan. Perdón, para mañana 1000 veces de tarea. Adelante. Sí, bueno, hablaba yo del estigma que tiene que ver mucho con lo que hablaban al principio de si vas a terapia, pues estás loco, estás loca, ¿no? Entonces, no, realmente creo que afortunadamente ha ido cambiando esta idea, pues gracias, la verdad, a muchos espacios como estos que se dan tanto en radio como en televisión, donde de manera realmente seria se le ha dado un lugar de importancia a la psicoterapia. Entonces, cuando vamos a terapia, vamos justamente porque queremos sentirnos mejor, porque queremos vivir mejor nuestra vida, porque queremos ser más felices. Esa es la realidad, ¿sí? Y también porque a veces estamos pasando por situaciones de duelo, por situaciones de adicción, ¿sí? Por situaciones de no saber qué me está pasando con mi ansiedad o con mi angustia y se me sale de las manos y necesito a alguien. No podemos. Exacto, justo a eso voy, La Carmen. mayoría de las veces, pero le dicen uno échale ganas, entonces en lugar de terapeuta eso es lo necesitamos peor. porristas. Sí. O sea, pero además, ¿sabes qué, Fer? Eso yo creo que esa expresión es la peor expresión que podemos escuchar. Lo hagan. Y ojalá los terapeutas y las terapeutas no lo digamos. Y estás triste porque quieres. Otra cosa es que hay que fijarse, no sentirse juzgado, porque hay grupos a donde uno va y sale peor de como entraste. Exacto. Porque ya te juzgaron y ya te acabaron. Sí. Mi querido... Es que yo tenía una pregunta desde hace rato y es la siguiente. Todas y todos tenemos emociones y tenemos crisis y vamos viviendo ciertas etapas. Pero la verdad es que también la economía no es fácil para nadie y entonces muchas veces, así como hay mitos alrededor de la terapia, de la psicoterapia, de que todos estamos locas o locos y por eso debemos de... Entonces pensamos, yo no tengo el dinero ni el tiempo para asistir a una psicoterapia y esto es un lujo. ¿Es un lujo o es de verdad una necesidad, además de eso es una resistencia. Sí. Pero es que hablando justamente de los grupos de autoayuda, muchas veces aquí en Diálogos en Confianza hemos dicho, bueno, acérquense a las comunidades donde hay un servicio social, tal vez. Aquí los canalizamos, ¿sí o no, Oscarito? Muchas veces. Aquí han venido mucho a compartir. Todos estos grupos de autoayuda donde en ocasiones es gratuito o es una cooperación voluntaria. O el costo de la consulta es mucho más accesible. Pero siempre hay para todos los bolsillos. Siempre. Nada más que hay que fijarse eso. Ahora, o sea, ya llevamos mucho tiempo en que afortunadamente por lo menos unos 25, 23 años trabajando en que la terapia pueda ser accesible a todos los bolsillos y sobre todo también que sea de calidad, porque luego muchas veces podemos pensar que porque pagamos poco vamos a recibir poca calidad. Y yo hace poco o porque no pagamos también no hay calidad. Exactamente. La semana pasada escuchaba yo un programa donde están hablando de un proyecto del gobierno de la Ciudad de México que se llama Hospital de las Emociones. Para mí es nuevo totalmente, pero quiero mencionarlo porque está específicamente para jóvenes de 12 a 29 años. Es por la pandemia de suicidios. Exactamente, pero creo que es algo muy importante. ¿no? Yo creo que es una propuesta, una muy buena opción, porque es una iniciativa que no te cuesta y que te da una forma necesaria, digamos, de atender. ¿no? Que dicen que no pueden dar gratuita la terapia, aunque sea paga 5 pesos en una alcancía. Te tiene que costar. Que porque si no lo valoras y dejas de ir. Sí, ¿Esto es cierto? Es cierto. Decía una persona que a donde va uno por su propio pie. No necesariamente. No forzosamente. O sea, a veces sí se puede intervenir y en qué casos, porque también hay veces que te llevan a grupos donde te golpean. Hay que tener mucho cuidado a dónde está uno llevando a su paciente. Por eso tienen que revisar. ¿Cuándo sí, cuándo no bueno, forzosamente? Generalmente ir a psicoterapia como generalmente le entendemos, generalmente vamos por nuestro propio deseo, por nuestro propio pie, porque nos cae un 20 y nos damos cuenta que ya no podemos más. ¿Sí? Entonces yo hablo por teléfono, busco, me muevo yo sola. ¿Por qué? Porque tengo una neurosis. ¿Sí? Bueno. Pero si yo ya tengo un problema más fuerte, más severo, sí, emocional. Y que ni lo reconozco. Sí, psicótico, una cuestión de esquizofrenia, que no me doy cuenta, la familia es quien se da cuenta. Entonces, en esos casos, es la familia quien busca el apoyo y busca la ayuda. Entonces, cuando la persona está en riesgo de lastimarse o de lastimar a alguien de la familia, en esos casos es conveniente que se le lleve a un espacio terapéutico donde se le pueda apoyar. A veces hace uno otras cosas antes. Por ejemplo, les pone este programa, busca uno en YouTube el programa que vaya al caso de diálogos, ¿no? Así como que no quiere la cosa.
o les deja un libro de autoayuda, o quien no tiene dinero va por su librito de autoayuda. Y hay quien se burla mucho de estos libros porque dice que a los únicos que ayudan es a los que lo escriben. Y a las Y hay unos editoriales. que son una Sí. tomadura de pelo, pero hay otros muy valiosos. ¿Cómo reconocemos qué literatura sí y cuál de plano Sí. mejor ni gasto? Bueno, en cuanto a la literatura, es un poco difícil poder reconocer Sí. cuál sí y cuál no, pero Claro. yo Es que creo que hay aquí mucho, ¿no? es Mucho, demasiado. sí. Y yo creo que hay que ver realmente, sobre todo algo que manejamos mucho en la terapia Gestalt. Es decir, si yo estoy leyendo o viendo el programa de diálogos o escuchando un programa de radio y algo me mueve, y algo me hace sentir que lo que dijo esa persona que invitaron para hablar de depresión, de Ujú. ansiedad, me está moviendo algo, en ese momento me cae un 20. Se dice, en terapia Gestalt se dice el darse cuenta. Es que antes ¿Sí? tenía que caer la moneda para poder hablar por Exacto. teléfono Y era un 20. Y era un 20. Era un 20 de Qué cobre. bueno que lo dices porque yo me Sí. quedé en esa época. Claro, Yo claro, también. sí. Estos niños Sí. ya son Ya te millennials, caí. yo soy milenaria. Sí, sí. A ver. Y yo muchas veces digo que no solamente caía en el 20, sino también cae hasta un centenario, porque Sí. a veces un programa me hace moverme y entonces Y cambiar vamos a mi un vida. ciclo que así se llama, hay un ciclo específico en la terapia Gestalt que se llama ciclo de la experiencia, que cuando me cae el 20 me hace mover energía. Y entonces muevo energía, hablo por teléfono, hago acción, hago contacto porque pido los datos del terapeuta, de la terapeuta, voy O allí. del libro. Sí, o del libro, pero el libro Siempre no es suficiente. recomendado, ¿no? Sí es importante porque el libro, la película, el programa de radio, de televisión, me puede servir para que me caiga el 20. Fritz Perls, quiero nada más cerrar con esto. Fritz Perls decía, el darse cuenta es terapéutico por sí mismo. Mira. Sí, Y el, ese y es el un punto dar bien un paso importante. para solucionarlo ya Ya, estás, mucho pero más. del otro lado. Exactamente. Oye, mejor Oigan, tú te vas a la barbacoa. yo tengo que ir a cuidar el mole que se me está quemando, que vendo los changarro. domingos. Pero nada más quiero decir así como 2 tips. Aguas con quien te diga que te vas a curar en 2 horas, en una sesión o con una píldora. Sí, no. O que con ese libro usted se concentra, ¿verdad? Y entonces todo cambia, hasta la nariz se me respinga. La cosa Sí. está de dudarse, ¿verdad? Pero pues yo me voy, pero tú nos vas a dar más herramientas. No Sí, se claro. muevan. Sí, sí. Esto es Diálogos Fin de Semana. Trato de ampliar el ámbito de aplicación de la psicología positiva más allá de la cara feliz. La felicidad solo es la quinta parte de lo que los seres humanos eligen hacer. Martin Seligman, psicólogo y escritor estadounidense. Renovarse o morir en el intento. Aunque nos dé miedo, no hay que conformarnos con lo conocido, porque eso puede implicar aprender a vivir con el dolor emocional. Todos podemos cambiar y encontrar formas más propositivas de vivir. No tengas miedo y busca la ayuda que te permita ver opciones, elegir y asumir con plena conciencia la responsabilidad de tu propia vida. Y es que al fin de cuentas es eso, la responsabilidad de nuestra propia vida. Nosotros somos dueñas y dueños de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y sabemos que lo podemos cambiar. Y lo que se ha aprendido anteriormente se puede desaprender y reaprender ahora para cambiar precisamente todo lo que tenemos. Ahora, Fer, ya no está en este momento, pero nos dejó también aquí ciertas recomendaciones para poder identificar, bueno, ya escuché el programa de radio, ya vi el programa de televisión, ya leí este libro de autoayuda y ya me sirvió para identificar. Sí, me encuentro en un momento de crisis. Algunas personas, de hecho, han preguntado, bueno, ¿y cómo sé cuál es el momento indicado para tomar una terapia? Justamente cuando te lo preguntas, han respondido aquí otras y otros especialistas. Entonces me parece que está bastante bien. Pero Y ¿qué no hago esperar a yo? la crisis. Exactamente. Pero ¿qué hago yo, por ejemplo, si mi situación o mi momento es una pérdida? La pérdida de la pareja, la pérdida de un ser querido o de Del un trabajo. trabajo o tal vez un miembro de mi cuerpo, una parte de mi cuerpo. Pero a lo mejor estoy muy enojado porque en mi trabajo me va muy mal, hoy tengo un compañero o una persona que me está agrediendo y no sé qué hacer con eso. Es decir, ya que cuando menos identificamos, estoy en un proceso o un periodo de crisis, ¿qué hago?
¿cómo identifico cuál es la o el mejor terapeuta que me puede ayudar? Bueno, yo creo que, como bien dices, estoy totalmente de acuerdo con las y los colegas que hayan dicho que el momento de asistir a la terapia es cuando nos preguntamos si necesito ir a terapia. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es justamente, como les decía, ver programas serios. Por ejemplo, Diálogos en Confianza es un programa de confianza, ¿sí? Donde tienen un sinfín de instituciones en sus directorios donde pueden acercarse las personas para ir a algún tipo de terapia. Hay un sinfín de terapeutas que asisten aquí, instituciones bastante serias, pueden buscar también, como decía yo hace un rato, también en cuestiones del gobierno de la Ciudad de México, porque creo que están haciendo este proyecto como una buena iniciativa, especialmente para jóvenes que han intentado suicidarse. El que llamabas Hospital de las Emociones. Hospital de las Emociones. Hasta donde tengo entendido son 4 hospitales los que tienen ahora abiertos. No, desconozco las zonas, pero sería cuestión de que se metieran a internet a buscar. Entonces, preguntar también de boca en boca. Yo creo que algo muy importante es, yo me recuerdo mucho cuando yo tuve que pasar por una cirugía, ¿no? de cuello, de una prótesis, y entonces me acuerdo que me decía mi terapeuta, porque además quiero mencionar también que una terapeuta o un terapeuta que va a ser más confiable va a ser aquella o aquel que esté en terapia y esté en supervisión, ¿sí? Porque una terapeuta o un terapeuta que cree que ya porque es terapeuta va a estar libre de todo lo que pueda suceder y se le olvida que es ser humano, ¿no? Y que nos pasan cosas, pues ya está realmente poniéndose en riesgo a sí misma, a sí mismo y a la persona a la que va a acompañar. Y entonces, el neurólogo me decía, me acuerdo que me decía, tú tienes derecho de ir a preguntar, si te sientes bien conmigo, adelante, yo te opero. Pero si quieres ir a preguntar a otra persona, ve y pregunta. Bueno, no fue necesario, pero sí hubiera ido. ¿Por qué? Porque tengo derecho. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la organización en la que yo estoy, tenemos en nuestro folleto, justamente en la parte de atrás, a qué tienes derecho, ¿sí? Tienes derecho a preguntarle a todas las personas que tú quieras, hasta que te sientas a gusto con aquella con la que tú digas, esta es la con la que estoy haciendo, como decimos coloquialmente, química. Pero también preguntarle dónde estudió, ¿cuál es su cédula? Sus antecedentes. ¿Dónde estudió? Claro. Tenemos derechos, ¿sí? ¿Dónde está el diploma donde estudió? ¿Qué institución de psicoterapia le avala como terapeuta? ¿Sí? Y entonces esa persona, que además a lo mejor la conoce otra porque fue alguien que la conoció, de boca en boca, también es una manera muy importante de asegurarnos que vamos a ir con alguien que probablemente sea seria, ética, profesional y sobre todo respetuosa de las emociones de la persona. Pues ya encontré aquí el Hospital de las Emociones. Está en Ferretería Sin Número, a un costado del Deportivo Ingeniero Eduardo Molina, en la Venustiano Carranza, y la atención es de lunes a viernes de 9 a 9. Y hay un teléfono 5795-2054. Pues estupendo. Aquí está. Estupenda idea. Tenemos una frase, vamos a escucharla y enseguida regresamos. Nuestra habilidad para adaptarnos es increíble. Nuestra capacidad de cambiar es espectacular. Lisa Lutz, escritora y guionista estadounidense. Esta es una muy buena frase porque creo que habla de la capacidad que cada quien puede desarrollar. Y es decir, no hay límites. El límite lo ponemos nosotras y nosotros. Ahora sí tenías una intervención, Rocío. Perdona, es que se me fue que venía la frase. Alejandra Vox, cuéntame. Entonces, a ver, hablábamos de muchísimas especialidades o derivados de la psicoterapia. Sí. La psicoterapia ahora mucha gente la entiende como una moda. Sí. ¿Es o no es una moda? ¿Y cuáles serían las especialidades que nos llevarían a estar más cercanas para encontrarnos a nosotros mismos? Mira, yo creo que no es una moda. Yo creo que el problema ha sido que mucha gente ha hecho mal uso de la psicoterapia. Ha hecho un uso en muchas ocasiones incluso mercantilista de la psicoterapia. No es una moda. La psicoterapia es un recurso para podernos sentir mejor. La psicoterapia es como cualquier especialidad médica, que si yo necesito de un medicamento para el estómago, voy con el gastroenterólogo para que me diga qué tomar. Bueno, la psicoterapia, al igual que otras áreas de la medicina, tiene diferentes ramas y
es algo que nos ayuda. Ya va a depender de cómo la vivamos nosotros y nosotros para decidir si es moda o no es moda. ¿Se puede confundir con los coach de vida? Hay que tener Eso sí cuidado, se han puesto de hay que moda. tener cuidado, eso es moda. Hay que Eso tener es cuidado, yo tengo mi postura muy especial en relación a los coach, porque no es lo mismo que todo el trabajo que hemos tenido que hacer personas que nos hemos dedicado a la psicología, que hemos estudiado diferentes maestrías, diferentes doctorados para poder dar este tipo de apoyo. Claro. Yo creo que coach de vida, independientemente del área que sea, se puede convertir en un recurso, más bien, más que en una psicoterapia, para que quizás ese recurso le ayude a la persona a sentirse bien. Ahora, ojo, yo también estaba pensando, estamos dotadas y dotados de poder denunciar a aquella persona que se dedica a la salud emocional y mental justo cuando no lleva un buen Desafortunadamente, Oscar, no existe una instancia como tal para regular la parte que tiene que ver con la psicoterapia. Sin embargo, se pueden acercar y quizás algo que puede ayudar es acercarse al CONAMET, ¿sí? Que justamente es la instancia donde pueden ir a denunciar este tipo de mal manejo de la psicoterapia. Oye, Alejandra, quisiera regresar a lo que me preguntaste. Nada más para mencionar que está el psicoanálisis, la terapia cognitivo-conductual, y a la terapia humanista se le llama la tercera fuerza. Claro. Justamente dentro de esas áreas, ¿sí? El psicoanálisis, la terapia cognitivo-conductual y la humanista son las más importantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, un placer que haya estado con nosotros. Y que pasen un muy buen fin de semana. Gracias. Hasta pronto.